que ya hemos estado aquí en Santiago capítulo número 1 y seguimos adelante con ese estudio. Y este estudio, esta tarde vamos a estar en versículo número 17. Pero quiero ver unas cosas que hemos visto la semana pasada o domingo. Recuerda que hemos empezado ahí en versículo número 14 el domingo, donde dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Recuerda, concupiscencia. ¿Qué significa concupiscencia? Nosotros hemos hablado de esto domingo en la tarde. ¿Qué significa concupiscencia? ¿Recuerdas? Concupiscencia, recuerda, está hablando acerca de nuestros deseos que son desordenados o que son exagerados. Entonces, recuerda, Dios nos ha dado deseos en nuestra vida y los deseos normales no son malos. Los deseos que Dios nos ha dado no son malos. Mira, si no sentimos hambre y sed, no vamos a comer y beber, ¿verdad? Si no sentimos que estamos fatigados, no vamos a descansar. Esos son deseos normales que no son extraviados o desordenados. Pero también durmiendo es bien también. Para descansar, eso es bueno. Pero para ser perezoso, la pereza, eso es demasiado, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que Dios está hablando aquí cuando dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, nuestros deseos que son desordenados y exagerados. Entonces, y luego cuando dice atraído y seducido, ¿sabe qué? Nuestros deseos, recuerda la semana pasada o domingo yo dije que nuestro cuerpo o nuestra carne es uno de nuestros enemigos. Tenemos 3 enemigos: el diablo, el mundo, y cuando digo el mundo no estoy hablando de la creación que Dios ha hecho, sino estoy hablando del sistema de este mundo, los pensamientos de las personas de este mundo, y también nuestra carne es nuestro enemigo. Y nuestra carne quiere cumplir los deseos de este mundo. Nuestra carne quiere cumplir los deseos del diablo. Y cuando dice que nuestras tentaciones está atrayéndonos y seducido, recuerda, domingo hemos hablado acerca de ¿cómo se llama eso? Anzuelo. ¿Ah? Anzuelo. ¿Cómo? Anzuelo. Anzuelo. No, esos son anzuelos aquí y aquí. Señuelo. Señuelo, esa palabra, señuelo. Hemos hablado del señuelo, que es la tentación. Recuerda que hemos dicho que la tentación en sí no es malo. No es malo. Pero cuando estamos viviendo nuestra vida y de repente entra una tentación en nuestra vida y seguimos adelante con nuestra vida tratando todo lo posible para honrar y glorificar a Dios, no hay problema. No está la tentación de nuestra carne o del diablo, no está llevándonos fuera de la voluntad de Dios. Pero es cuando paramos para mirar la tentación. Eso es cuando estamos en peligro. No hemos caído en el pecado todavía, pero estamos en peligro. Entonces, pero cuando decidimos de caer en la tentación, agarrar la tentación, ¿sabe qué? Es como esos anzuelos. A mí me encanta la pesca, pero cuando estaba estudiando por este estudio, yo estaba pensando, oiga, ahora me siento como el diablo.
porque yo uso esas cosas así para pescar peces. Y luego lo que hago es, ellos están mirando algo bueno. Ellos piensan que es algo bueno. Como nosotros, cuando la tentación está ahí, es algo que nuestra carne quiere, ¿verdad? Nuestra carne quiere esa cosa. Se mira muy bien, pero cuando lo agarramos, ya hemos caído en el pecado. Y lo que pasa cuando el pez agarra eso, es que yo estoy ahí trayendo el pez a mí. Y eso es exactamente lo que el diablo está haciendo cuando nosotros agarramos y caemos en la tentación. El diablo está trayéndonos a él o llevándonos más lejos de Dios. Más lejos de Dios. Y no debemos permitir esa cosa en nuestra vida. De nuevo ahí, versículo número 15, está hablando acerca de lo que pasa cuando caemos en las tentaciones. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. La muerte. Ya nosotros como creyentes no podemos perder nuestra salvación. Cuando está hablando de la muerte para los incrédulos, las personas que no conocen a Cristo como su Salvador personal, ya son muertos espiritualmente. Y eso es exactamente la manera que Satanás quiere que ellos quedan. Pero Santiago, aquí en Santiago capítulo número 1, en versículo número 15, Santiago está hablando a cristianos, a personas que han recibido a Cristo como su Salvador personal. No podemos perder nuestra salvación, pues ¿qué es esta muerte? Esta muerte es muerte a nuestro compañerismo con Dios en nuestra vida. Recuerda, yo dije el domingo que ahí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, Cristo está a la puerta de nuestro corazón, tocando la puerta de nuestro corazón, diciendo que si nosotros abrimos la puerta de nuestro corazón, Él entrará con nosotros y cenará con nosotros y nosotros con Él. Eso es compañerismo. Pero cuando caemos en las tentaciones en nuestra vida y estamos llevados más fuera de la voluntad de Dios, más lejos de Dios, pues no tenemos el compañerismo como Dios quiere con nosotros. No podemos, porque estamos alejados de Él. También no solamente significa muerte a nuestra compañerismo con Dios, pero también está hablando de nuestra... ahí mi mente ya se fue la cosa. Está hablando acerca de la muerte de nuestra vida física. Eso puede ser otra cosa que puede pasar en nosotros. ¿Sabe qué? Nosotros como cristianos, Dios va a permitirnos a llegar hasta cierto punto en nuestra vida. Y si llegamos a ese punto, Él no va a permitirnos hacer daño a su nombre. Él no va a permitirnos hacer daño a su iglesia. Pues lo que Él puede hacer es quitar nuestra vida de este mundo. Eso es lo que estaba pasando, como yo he mostrado a vosotros ahí en 1 de Corintios capítulo 11, cuando las personas estaban tomando la cena del Señor indignamente. Dios dijo que hay muchos enfermos y hay otros que duermen. Pero esa palabra duerme, como yo dije domingo, no es roncando ahí. No, eso es muerto. Muerto físicamente. Entonces podemos perder nuestro compañerismo con Dios. Podemos perder nuestra vida física, pero también podemos perder nuestro testimonio.
Y eso es una cosa que el diablo quiere, que nosotros como cristianos perdemos nuestro testimonio. Porque si perdemos nuestro testimonio, ¿sabe qué? No hay una diferencia entre nosotros y los demás de afuera. Pues cuando ellos ven a nosotros y no hay diferencia, ellos van a pensar, pues, yo no necesito Cristo, yo no necesito la iglesia, no hay diferencia entre yo y ellos, pues, no necesito eso. Y nuestro testimonio aquí en este mundo es tan importante. De verdad no puedo deciros cuán importante es nuestro testimonio mientras que estamos viviendo aquí. ¿Cómo es que podemos guiar a otra persona a Cristo si tenemos un mal testimonio? No hay diferencia en nosotros y ellos si tenemos un mal testimonio. Entonces tenemos que entender eso. También versículo 16 dice, amados hermanos míos, no eréis. Esa palabra eréis significa deambular o extraviarse. No debemos estar deambulado o caminando en nuestra vida. No importa dónde vamos o qué estamos haciendo y qué estamos escuchando, qué estamos mirando. Debemos tener mucho cuidado para no extraviarnos, para que no estamos ahí mirando las cosas que no debemos estar mirando, para que no estamos ahí escuchando y diciendo las cosas que no debemos estar escuchando y diciendo. Antes que seguimos, quiero regresar al tema de Santiago. Es madurez espiritual. La vida de cristiano maduro es cuestión de voluntad. Recuerda, yo dije eso el otro día. Es cuestión de voluntad y no de sentimientos. Nuestros sentimientos cambian así. Cambia así tan rápido. Y el diablo y este mundo y nuestra carne puede molestar nuestros sentimientos. Puede hacer que nuestros sentimientos cambien de un segundo al otro. Entonces es por esta razón que nosotros, los cristianos que son maduros, es cuestión de voluntad y no de sentimientos en nuestra vida. Hacemos las cosas porque sabemos que es correcto. Hacemos las cosas porque sabemos que eso es lo que Dios quiere. No hacemos las cosas basadas por los sentimientos en nuestra vida. Los niños hacen las cosas por sentimientos. Pero los cristianos maduros deben hacer las cosas por voluntad. A ver, otra cosa. Bueno, nosotros hemos parado ahí en versículo 17. Entonces eso es donde vamos a regresar y empezar esta tarde. Versículo 17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Eso es algo bueno para recordar mientras que estamos acá viviendo nuestra vida, que todas buenas cosas vienen de Dios. Todas las cosas buenas vienen de Dios. A ver, dime una cosa buena que el diablo tiene para ti. Una cosa buena. Nada. No hay nada. Pues podemos saber si hay algo que entra en nuestra vida que parece algo bueno. La tentación en nuestra vida que parece algo bueno. Debemos estar mirando de dónde viene esa cosa. ¿De dónde viene eso? Si es una tentación para hacer cualquier cosa de sus deseos mundanos, pues sabe que es una tentación del diablo. Y no debemos agarrarlo, porque no es nada bueno.
No es nada que Dios quiere para vosotros. De nuevo, el diablo no tiene nada bueno para ofrecerte. Él quiere destruir tu vida. Él quiere destruir tu testimonio. Él quiere Él quiere quitar tu vida para que tú no vives para Dios. Déjame deciros en esta tarde que tenemos que entender eso, que todas las cosas buenas vienen de Dios. Viene de Dios. El diablo no tiene nada bueno para ofrecerte. Y si vino de Dios, debe ser bueno, ¿verdad? Si las cosas vienen de Dios, ellos deben ser buenos. Incluso si no vemos la bondad en él de inmediato. Recuerda que estamos hablando ahí en versículo número 2. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Muchas veces cuando estamos en pruebas, cuando las pruebas entran en nuestra vida, no podemos ver la bondad de Dios. Cuando estamos pasando por las pruebas, cuando estamos en la mitad de las pruebas, no podemos verlo. Pero déjame deciros que en esa tarde, las pruebas de nuestra fe es algo bueno. Dios quiere que nosotros seamos cristianos maduros. Dios quiere que seamos cristianos creciendo y cumpliendo su voluntad. Pues cuando Él está probando nuestra fe, podemos saber que Dios tiene algo bueno. Y es por esa razón que debemos mirar a la prueba con buenas ganas. No debemos mirarlo, ay, pero Dios, ¿qué estás haciendo de nuevo? No, porque sabe que si está mirando las pruebas así, no va a poder ver lo bueno que Dios tiene. No va a estar buscando la bendición que Dios tiene. Porque, ¿sabe qué? Con cada prueba que Él permita entrar en nuestra vida para madurarnos, para que nuestra fe en Él crezca, sabe que Él tiene la bendición. Él tiene algo para ayudarnos a crecer espiritualmente. Las cosas buenas vienen de Dios. Pablo es un ejemplo. Pablo es un ejemplo de algo que, como yo estaba diciendo, que una prueba entró en su vida y él no podía ver la bondad de Dios en esos momentos. Ahí en 2 Corintios capítulo 12, él tenía dice la palabra de Dios, un aguijón en su vida. Y dice la palabra de Dios que él pidió de Dios 3 veces para quitarlo. 3 veces. ¿Sabe qué? En esos momentos Pablo no podía ver la bondad de Dios. Pablo no podía ver que mira, hay algo bueno en esa cosa. ¿Sabe qué? Cuando hay dolor en nuestra vida, muchas veces no podemos ver la cosa buena. Pero cuando una persona está haciendo ejercicio, quiere mejorar su vida física, quiere sentir mejor, sabe que cuando está empezando, qué dolor, y está ahí, no puede respirar, no puede lavar. Yo puedo recordar una vez cuando yo estaba en el gimnasio levantando peso ahí. Y yo estaba terminando. Ya estaba terminando con todo. Y yo estaba, ¿cómo se llama la cosa? Bueno, quitando más peso para que puedo relajar mis músculos un poco. Y yo quité, solamente tenía, no me recuerdo cuánto exactamente, pero yo tenía algo de peso, pero no tanto como estaba levantando antes. Y yo estaba así, y así, y así, y luego de repente yo llegué ahí, y yo no podía levantarlo de nuevo. Y qué pena tenía, porque solamente era la barra, y uno pequeño peso acá, y uno pequeño peso allá, pero mis músculos dijeron, ¡no más! ¡No más! Y yo tenía que dejar que un peso cae por allá, y el otro por allá, y luego
otras personas me vieron, ay, qué pena. Y ellos corrieron por allá y tenía que levantar la barra porque mis brazos ya no quería hacer más. Y ¿sabe qué? Qué dolor que tenía. Pero ¿sabe qué? Después que hice eso, por varias semanas, me sentí mucho mejor. Ya no tenía el dolor y yo podía levantar más peso. Y eso es exactamente lo que pasa en nuestra vida con las pruebas que Dios permite entrar en nuestra vida. Cuando Él está probando nuestra fe, mientras que estamos pasando por la prueba, nos duele. No podemos ver los buenos resultados, pero al final de la prueba, podemos ver que Dios tiene algo bueno para nosotros. Dios tiene algo que está ayudándonos. Y eso es exactamente lo que pasó con Pablo. Ahí en 2 Corintios capítulo 12, versículo 7 a versículo 10. Dice la palabra de Dios. Y para la grandeza, y déjeme decir lo que está pasando. Pablo tuvo varias revelaciones y visiones. Y él estaba dando la palabra de Dios a las personas ahí. Y dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Eso es cuando él no podía ver la bondad de Dios. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué Pablo podía decir eso? Porque él entendió por fin que por la gracia de Dios, él tiene este aguijón ahí en su vida para ayudarle a crecer, para ayudarle a confiar más en Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender y recordar cuando nosotros estamos pasando por las pruebas en nuestra vida también. Toda dádiva y todo don perfecto desciendo de lo alto, aunque no podemos entender, no podemos ver la bondad de Dios mientras que estamos pasando por la prueba, tenemos que recordar que Dios tiene algo bueno. Y déjenme deciros, aún en las pruebas que entran en nuestra vida, que no es la voluntad de Dios, Dios no lo ha puesto ahí, ¿sabe qué? Es porque hemos caído en el pecado, son los resultados de nuestras malas decisiones. ¿Sabe que aún de ellos Dios puede darnos algo bueno? Y tenemos que recordar eso. Cada vez que estamos pasando por las pruebas, ¿sabe que hay algo bueno que podemos recibir si estamos mirando por esa cosa buena? Dios tiene las buenas cosas para nosotros. Una vez que empezamos a dudar de la bondad de Dios, seremos atraídos por las ofertas de Satanás o las tentaciones de Satanás y los deseos naturales dentro de nosotros. ¿Sabe qué? Cuando dudamos la bondad de Dios, el amor de Dios, es cuando nosotros paramos para ver la tentación. Es cuando nosotros decidimos, eso sí mira bien, eso es algo que yo quiero. Y luego caemos en la tentación. Y luego Satanás está llevándonos más lejos y más lejos de Dios. Y eso es exactamente lo que el diablo quiere. Recuerda que todas las cosas buenas vienen de Dios.
Si ves algo que parece bien, que parece bueno, debe examinarlo para estar seguro de dónde viene esa cosa. Porque el diablo no tiene nada bueno para ofrecerte. Ahí en versículo número 17 de nuevo, donde dice, Padre de las luces, ¿sabe qué? Dios es santo, Dios es puro, no hay oscuridad en Dios. Y cuando está hablando de las luces, ¿sabe qué? Dios nos ha dicho que Él es la luz del mundo. Y si conocemos a Cristo como nuestro Salvador personal, tenemos la luz de este mundo viviendo en nosotros, y pues eso nos hace a nosotros que seamos la luz del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos la luz viviendo en nosotros. Y dice primero de Juan capítulo 1 versículo 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. ¿Sabe qué? De nuevo, las tinieblas representan la maldad. Y no hay maldad en Dios. No hay maldad en Dios. Y eso es lo que Santiago quiere que nosotros entendamos. Que cuando hay algo bueno, eso es de Dios. Podemos entender eso. Pero también cuando hay algo malo, podemos entender también que eso no vino de Dios. Dios, dice la palabra de Dios, que Dios no va a tentarnos por lo malo. No va a tentarnos. Él no puede ser tentado ni tienta Él a nadie. Tenemos que entender eso. Las buenas cosas vienen de Dios. Las malas cosas vienen del diablo. Tenemos que entender eso. Tenemos que examinar las cosas que entran en nuestra vida. En el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El último parte del versículo 17. ¿Sabe qué? Dice Malaquías capítulo 3, versículo 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Hebreos 13, 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Sabe qué? Dios no cambia. Dice la palabra de Dios, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. También dice la palabra de Dios que Él es luz y no hay tinieblas en Él. Él no va a cambiar. Él no va a darte algo bueno hoy y algo malo mañana. Tenemos que entender eso. Dios no cambia. Dios no puede tentarte porque no hay maldad en Él. No hay maldad en Él. Tenemos que entender esas cosas. Tenemos que aplicarlo a nuestra vida. Todas las cosas buenas vienen de Él y Él no va a cambiar. Él no va a cambiar y darte algo malo. Cuando dudamos el amor de Dios y olvidamos de su bondad, pues esto es cuando caemos en las tentaciones. La próxima vez que estás tentado, meditar en la bondad de Dios. Meditar en el amor de Dios. ¿Y sabe qué? Si estás meditando en el amor de Dios y en la bondad de Dios, tú no vas a caer en la tentación. No vas a caer en la tentación. ¿Por qué? Porque está recordando que Dios es bueno. Dios no cambia. Dios no tiene nada malo para ofrecerme. Dios tiene todo bueno para ofrecerme. Entonces, esa tentación del diablo, no voy a agarrarlo. Yo voy a seguir adelante viviendo mi vida para honrar y glorificar a Dios. Nuestro tiempo se acabó por esa tarde, pero quiero recordaros, por favor, que cuando hay pruebas en tu vida, hay algo bueno que Dios tiene para ofrecerte. Tiene que buscarlo, tiene que agarrarlo,
Tiene que agarrar las cosas buenas y dejar las tentaciones del diablo. Vamos a orar. Padre Celestial, de nuevo, gracias por tu palabra, gracias por Santiago, gracias por las bendiciones que estamos recibiendo a través del estudio del libro de Santiago. Señor, gracias por la advertencia de verdad que todo bueno viene de ti y que no hay nada malo que viene de ti. Señor, ayúdanos a examinar las cosas que entran en nuestra vida. Cuando hay tentaciones, cuando hay deseos, ayúdanos, Señor, a entender que los deseos normales son buenos, pero los deseos exagerados, desordenados, no son buenos. Tenemos que examinar nuestros deseos y decidir en nuestra vida a seguir adelante, honrando y glorificando a ti con nuestra vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a cantar un canto más. La tentación agarró mi poco. Ahí está.